Buenos días y bienvenidos a esta sesión. La IA sin datos no es IA. Somos Javi Matamoros y Gonzalo Recio de CaixaBank Tech. Trabajamos juntos en el área de IA, datos, innovación. Y hoy venimos a hablaros del papel fundamental que tiene la IA, los datos en la IA. Y es que sin datos, ¿no? Bueno, os intentaremos convencer de que si no se trabajan bien los datos, luego es imposible prácticamente hacer IA, innovación, etc. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Os daremos un poco la turra sobre la importancia del dato de calidad. También veremos cómo ha ido evolucionando con el tiempo. También daremos hincapié en que lo importante que es hacer una buena gestión de este dato. Y finalmente, unos ejemplos de cómo gracias a esta gestión buena podemos aplicar en CaixaBank iniciativas innovadoras e inteligencia artificial. Bueno, muy bien. Supongo que a todos os sonará la frase mítica de los datos son el nuevo oro, son el nuevo petróleo, ¿no? Pues esto ya empezó a resonar desde el 2006. Ha pasado, ¿eh? Han pasado casi 20 años. Y 10 años después se sigue repitiendo la frase, ¿no? Pues ya el recurso más valioso ya no es el petróleo, son los datos. Incluso algunos gurús se atreven a decir que los datos son la base de la ventaja que separa a los ganadores de los perdedores, ¿no? ¿Bien? ¿Más cerca? Ah, vale, vale. Bueno, vemos que se ha comentado entre gurús, expertos del tema, pero al final estos son frases, ¿no? Que se las puede llevar el viento. Vamos a los datos en sí. Y si miramos las estadísticas, pues mira, en 2013 el ex CEO de Google dijo que todos los datos que han habido desde el inicio de la civilización hasta 2003, todos esos datos que representan como unos 5 exabytes, 10 años más tarde, en 2013, los estamos generando cada 2 días. O sea, imaginaros, cada 2 días generando la cantidad de datos de toda una civilización. Si avanzamos un poco en el tiempo, 2021, se estimó que el 90% de los datos generados en todo el mundo se había generado en los últimos 2 años. Vais viendo la exponencialidad de cómo año que pasa, más datos, más datos, más datos. Y ya en 2025 se estima que el volumen anual de datos generados se va a multiplicar por 5 con respecto a 2018. Van creciendo los datos, van creciendo, van creciendo. Y si miramos, esto es a nivel global, ¿no? Pero si miramos a las empresas, ¿no? Vamos a ver unos ejemplos. Pues Google, ¿no? ¿Cuántas búsquedas tiene al día? Pues más de 3.500 millones de búsquedas cada día, cada día. Y WhatsApp, ya ni te cuento, más de 100.000 millones de mensajes al día. Intentaros imaginar eso, ¿no? Si hay que guardarlo cada día, cada mes, cada año, y esto incrementando, pues cómo hay que procesar, cómo hay que guardar todo esto. Bueno, estas empresas, ¿no? son muy grandes, pero vamos a ver en CaixaBank cómo son nuestros datos. Nosotros tenemos unos 20 millones de clientes, muy variopintos, ¿no? Clientes más senior, más jóvenes, interactúan distinto con el banco. Pero al final, las fuentes de datos, los datos que generan, pues pueden venir del uso de las tarjetas y cuentas, de interacciones con el cajero, operativas que hacen en los canales como la app, la web, firman documentos, contratan productos, intercambian correspondencia con el banco, incluso llaman también. Y si queremos ver un poco la magnitud de estas interacciones, pues aquí hay unos números, ¿no? Movimientos de tarjeta, unos 25.000 al día. Llamadas al call center, en promedio, hay días con más incidencias y otras con menos, pero unas 30.000 llamadas al día. Y en canales digitales, pues promedio también unos 7 millones de accesos. Todo esto genera eventos, datos que hay que procesar, guardar. Incluso a veces hay que guardar, pero hay que procesarlos al vuelo, porque de tantos que hay no da tiempo ni dejarlos para mañana para analizar. Y aquí quiero hacer un poco de avance, ¿no? De que no solo es la volumetría de datos la que nos preocupa, sino que también el formato es muy diverso. Tenemos documentos, pero también pues, datos que se estructuran en tablas, datos que son eventos, incluso audio, transcripciones de llamadas, texto libre, sin mucha estructura. Aquí se nos complica bastante. Entonces, Javi,
¿Qué hacemos con estos datos tan grandes, tan volúmenes? ¿Cómo CaixaBank aborda un poco esta problemática? Vale, bueno, explico un poquito cómo hemos ido evolucionando a nivel de data en la entidad. Data ya se dio cuenta, y CaixaBank ya se dio cuenta de que el dato era el petróleo, ¿no? Como ha comentado Gonzalo antes. Y empezamos en el 2013 con la construcción de nuestro Data Lake on-prem, ¿vale? Un pedazo de Data Lake que nos ha dado muchos frutos. Tenemos ahí un montón de datos que son explotables por nuestras áreas de negocio. En 2020 empezamos el nuevo plan estratégico del dato. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que ya no solo era el dato, sino el cómputo alrededor del dato, herramientas alrededor del dato, y empezamos a hacer un viaje hacia el cloud, ¿no? En 2021 empezamos a hacer un partnership con Google para llevarnos nuestro informacional a Google Cloud. Este paso empezó en 2022 con la selección de unos pequeños MVPs para validar la idoneidad de Google para el ecosistema CaixaBank. Se dio por bueno esta plataforma para nosotros y comenzamos el camino a construir plataforma en Google Cloud para llevarnos nuestro informacional allí. Esto comenzó alrededor del 2023. En 2023 nos dedicamos principalmente a construir los pilares de la plataforma. Bueno, aquello que ya me imagino que os imaginaréis, la landing zone, la seguridad, el networking. Construimos el Data Lake, los principios básicos del Data Lake, nuestras capas principales del Data Lake, y construimos nuestros primeros MVPs de entornos de trabajo para usuarios, para que la analítica pudiera ser llevada a cabo, ¿no? En 2024, el año pasado, ya empezamos a escalar esta plataforma. ¿En qué consistió este escalado? En habilitar espacios de trabajo a las áreas de negocio, pero tuvimos que aportar datos a la plataforma porque la plataforma en ese momento estaba el Data Lake construido, pero no habían datos. Y en lugar de llevarnos los procesos, porque íbamos a tardar mucho tiempo en hacer eso, lo que hicimos es copiar datos a escala, ¿vale? Proporcionamos esos datos que las áreas de negocio necesitaban para empezar a realizar innovación, análisis, a conseguir insights, utilizando principalmente la computación de Google, que esto es lo que nos daba un valor añadido en esta nueva plataforma. También hemos invertido mucho y hemos apostado mucho por tener ALM, ciclos de vida de software, que nos faciliten mucho ordenar aquello que construimos, reducir el gap entre lo que un usuario de negocio o un data scientist construye y luego cómo eso se lleva a un entorno productivo. Hemos habilitado herramientas ya más de BI, ¿no? Para la parte de visualización, construir dashboards sobre los datos que estamos copiando en el Data Lake y, por supuesto, la parte de IA generativa. Comenzamos ya en el 2024 en habilitar plataforma en este sentido. Esto que estoy diciendo así, ¿cómo ves tú el recorrido del dato en una organización como CaixaBank? A ver, Javi, bueno, claro, todas estas plataformas, la plataforma ha ido evolucionando, pero ¿cómo es este recorrido, no? Desde que un usuario genera un dato, ¿no? Pues, ¿qué pasa entre medio hasta que conseguimos sacarle jugo, refinarlo, ¿no? Y sacar insights y tomar decisiones? Yo lo veo como la agricultura. Al final, los datos pues, son semillas, ¿no? Que hay que recoger y cada semilla pues, viene de un fruto distinto, ¿no? Tiene sus calidades, ¿no? Hay que recogerlas, las capturamos. Luego estas semillas habría que plantarlas en un sitio, ¿no? Pues al igual que las plantas se llevan mejor con un tipo de tierra que con otro, pues el dato también, ¿no? Hay bases de datos más específicas, mejores para ese dato. Hay que ver si son tablas, si son grafos, dónde toca guardarla, ¿no? Luego hay que regarlas, ¿no? Las plantas, que eso pues en el dato sería como limpiarlas, meterlas en un ciclo de vida, de cuidado, repararlas y gobernarlas, ¿no? Y cuando ya tenemos esto, pues ya sí que podemos hacer análisis sobre estos, realizar aplicaciones, casos de uso y sacarle, bueno, el jugo cosechar, ¿no? Cosechar los frutos. Pero esto en CaixaBank, esto es muy simple. Esto es la teoría, ¿no? De un student book. ¿Cómo es en CaixaBank? A ver. A mí me ha encantado el símil con la agricultura porque además soy un fan de la agricultura. Bueno, aquí montamos un poco una arquitectura funcional de nuestra plataforma, ¿vale? Y para que entendáis un poco los conceptos. No os abruméis, aquí hay un montón de cajitas, un montón de cosas. Abruma un poco, Javi. Un poquito, ¿no? Bueno, un poco importante es cómo hemos ido construyendo plataforma, lo hemos ido haciendo a golpe de release. Releases que han sido las capacidades que hemos ido adaptando a la plataforma o proporcionando a la plataforma ha sido a través de dos ejes.
Un eje son casos de uso nuevos que han ido apareciendo y teníamos que dar salida y proporcionar capacidades para estos casos de uso. Y un eje que sería el Journey to Cloud, ¿no? De llevarnos todo aquello que tenemos o cómo lo vamos llevando, pues la analítica del usuario que está haciendo a día de hoy contra nuestro data lake en on-prem, hacia la parte de Google, eso que hemos hablado de la copia de datos, porque no podíamos esperar para sacar rendimiento a la plataforma. Bueno, si vemos de izquierda a derecha, aquí vemos un poco conceptualmente lo que ocurre en la plataforma. Tenemos desde la parte de movimiento de datos, diferentes tipos de movimientos de datos, tanto entrada, ingreso o egreso. Tenemos la parte de copia que comentaba, la parte del servicio de ingesta, ingestar datos ya directamente en la plataforma para luego cocinarlos, la parte de eugestar datos hacia afuera, hacia otros sistemas, y la parte de orquestación y planificación, ¿no? Estos procesos de datos al final requieren hay dependencias entre unos y otros, ¿no? Y hay que gobernarlos y hay que orquestarlos entre ellos. En la parte del medio tenemos toda la parte de transformación de datos. Esto es la cocina, para que os imaginéis así lo que ocurre aquí, ¿no? Aquí es un framework de trabajo donde tú puedes transformar los datos desde la ingesta, desde la capa como cruda del dato, transformarlos, orientarlos hacia negocio y luego incluso montar algún algoritmo batch predictivo, etcétera, ¿no? Y disponibilizar esos datos hacia el usuario final o hacia otra aplicación. Este data lake está estructurado en varias capas, como suele ser habitual, una capa raw, una capa universal, que sería la capa enterprise, y una capa de consumo. Esta capa de consumo, luego hablaremos un poquito en detalle, es una capa orientada ya a negocio. Es una diferencia respecto a lo que teníamos construido en on-prem, que estaba muy ligado al modelo físico del dato. Aquí es una abstracción hacia negocio, para que el negocio no tenga que saber o no tenga tanto conocimiento de la parte física, ¿no? Sino que se vaya más orientado hacia esto. Evidentemente, la parte de la derecha, o sea, el dato luego se tiene que explotar, se tiene que sacar insights. Y para eso proporcionamos herramientas en diferentes ejes. Aplicaciones, tenemos de transformación, de data, tenemos unas aplicaciones que tú puedes construir transformación de datos y a la vez construir un algoritmo de inteligencia artificial encima, con un ciclo de vida, unos componentes, ¿vale? Todo ordenadito. Aplicaciones de tipo BID, tipo de dashboards, construir dashboards sobre esos data products o de esos conjuntos de datos que hemos disponibilizado en el data lake. Y luego entornos de trabajo, que ahora entraré un poquito al detalle de los entornos de trabajo. Pero luego veis temas horizontales que afectan a la plataforma y son imprescindibles para este tipo de plataformas. Desde la operativización de la plataforma, los ciclos de vida del software, que deben ser muy ágiles para que el time to market sea eficiente, y el gobierno, que hablaremos de él un poquito, lo importante que es tener bien gobernados los datos. Vale, a nivel de entornos de trabajo, en una plataforma así, lo que hemos visualizado son como dos mundos. El mundo aplicación, que luego lo segregamos en dos partes, y el mundo usuario analítico. El usuario analítico tenéis que pensar que es un data scientist que está en un playground, está ideando, está buscando insights previo a la productivización. Todavía no sabe si esa idea va a ser productiva o tiene sentido de productivizarla. Aquí proporcionamos una serie de herramientas que están muy alineadas a lo que luego vamos a tener en producción para reducir ese gap, ese time to market en la industrialización. Y bueno, ya podéis imaginar, pues herramientas para transformar el dato, herramientas para construir modelos, herramientas para ver dashboards, para sacar insights. Y luego nos vamos al mundo data lake, al mundo más del mundo de aplicaciones. Aquí segregamos entre dos tipos de aplicaciones, aunque son tecnológicamente parecidas. La primera sería orientada a un equipo departamental, autónomo, pero que tiene perfiles que son capaces de programar, de transformar, que no necesitan un equipo de tecnología, y el propósito es muy departamental, lo que están haciendo. Por lo mismo, servicios de data, de IA, de visualización, y encima publicar en el data lake de forma periódica. Y la parte de industrialización, que vendría a ser lo mismo que el entorno departamental, pero ya con un soporte IT. Con un soporte IT porque son sistemas críticos, porque necesitan monitorización, alertado, etc. Y todo esto es posible por un framework de gobierno. ¿Pasa, Gonzalo? Sí. Bueno, aquí sería un poco escenificar lo que pasa, ¿no? En estos entornos sería el playground, donde jugamos, donde estamos viendo a ver si el juego que estamos haciendo tiene sentido, donde estamos trabajando ya a nivel departamental, más acorde a algo que necesitamos como departamento, pero que no es crítico para nuestra actividad, y aquello que queremos llevar a industrialización porque es core. A nivel del framework de gobierno, que el gobierno normalmente lo vemos como una barrera, pero en realidad no lo es. El gobierno es necesario porque te permite la agilidad al consumo del dato y te permite saber si el dato es correcto, si está bien, ¿no?
El gobierno se trabaja ahora en dos ejes. Hasta ahora solo teníamos el primer eje en las plataformas, el eje del gobierno del dato. Ahora aparece el gobierno de la IA. Con la irrupción de la IA, tal como lo estamos viendo, y la regulación que está apareciendo, tenemos que ser capaces de poder inventar esos modelos, de tener registrados esos modelos, su propósito, cómo han sido entrenados, bueno, este tipo de cosas que nos van a permitir a nosotros saber si esos modelos son reutilizables, si, bueno, gestionar la obsolescencia, etcétera, ¿no? Y explicabilidad de este tipo de cosas. Y la parte del gobierno del dato, que como comentaba, se ha orientado desde el equipo de gobierno de CaixaBank hacia un modelo orientado mucho a negocio, con una taxonomía de negocio y con un concepto que llamamos Data Product. Data Product no deja de ser un conjunto de assets que dan valor, que dan sentido. Pueden ser un conjunto de tablas, puede ser un informe, puede ser cualquier cosa de datos. Y luego un escaparate, un marketplace, un sitio donde las áreas de negocio, los usuarios, pueden ir aquí y comprar estos productos y usarlos. Y a nivel de IA, bueno, Gonzalo, dinos un poquito más. A ver. No, es que al final veo que el dato y la IA pues va muy de la mano, ¿no? Y es que los datos pues han ido cambiando. Hemos visto mucho, ¿no?, que ha aparecido pues el Big Data, la inteligencia artificial, y ahora usan como para definir las características de los datos actualmente, ¿no? Las tres, bueno, hay 7 Vs, pero las 3 originales son estas, ¿no? Que los datos vienen definidos por el volumen que tienen, ¿no? Pues hemos visto las métricas de antes, ¿no?, crecen exponencialmente, pero también la velocidad, lo que decíamos, que a veces hay tantos datos que te llegan casi en stream o los procesas al vuelo o olvídate, otros datos que te llegan en batch. Y también la variedad, ¿no? No todos son tablas de Excel, también hay imágenes, hay documentos, hay audio, hay un poco de todo, estructurados y no estructurados. Y por otro lado, pues la IA se ha ido adaptando también a esta variabilidad de los datos. Al principio teníamos modelos que principalmente operaban sobre datos tabulares, ¿no? Pero ya en torno a 2010 empezaron a petar, ¿no?, modelos que trabajaban sobre imágenes y modelos de visión por computador. Más tarde, en 2017, aparecieron recurrentes transformers que ya atacaban datos de tipo secuenciales, como el texto, audio, que aquí empezaron a ver los orígenes del ChatGPT, que ha culminado en el presente, donde podemos meterle a los modelos de lenguaje, que ya no habría que decirles de lenguaje porque admiten cualquier cosa, documentos, imágenes. Supongo que aquí estamos en un evento tecnológico, todos usáis ChatGPT, todos le habréis volcado imágenes, documentos y os puede contestar, ¿no? Pues porque ahora los modelos son multimodales, admiten cualquier tipo de datos. Entonces, ha cambiado ahora un poco el paradigma, ¿no? Como que la IA admite cualquier tipo de datos. ¿Cómo entran en juego ahora los datos con esta nueva IA generativa, ¿no? Por ejemplo, he hablado de ChatGPT, ¿no?, pero también hay Gemini, pero estos modelos son extraordinarios, hacen cualquier tarea. Pero ahora viene el reto, ¿no? ¿Cómo los cogemos y los adaptamos a casos de uso enterprise propios, ¿no? Y ahora vamos a jugar un poco a roles. Ahora vamos a ponernos el gorro de ingeniero de IA y vamos a imaginarnos que nos vienen los jefes y nos dicen: oye, que he visto esto de ChatGPT, quiero para mañana un chatbot de cliente. Para ayer. Chatbot para los clientes para que puedan resolver problemas de mi empresa, ¿no? Venga, va. Bueno, pues, ¿qué podemos hacer, no? Bueno, pues, oye, vamos a elegir un modelo de IA, un modelo que nos sirva para entender la información y contestar al usuario. Podemos coger ChatGPT, Gemini, y bueno, no hace falta entrenar nada, ya hablan, ¿no? Ya saben entender las cosas. Pero ahora, claro, no sabe hablar de nuestra empresa, hay que meterle el conocimiento del corporativo de tu empresa. Y aquí hay varias maneras de hacerlo. De las muchas que hay, ¿no?, normalmente se ha hablado, ¿no?, de fine-tunear el modelo, ¿no?, reentrenarlo pasándole texto de tus documentos, de tus preguntas frecuentes. Lo que pasa es que si tu contenido es muy dinámico, tienes que reentrenarlo a menudo y eso es costoso, es complicado. Entonces, la alternativa que se suele hacer ahora es cargar en el prompt la información de tu empresa. Si nos fijamos en los modelos, ¿no?, a medida que van avanzando, aquí vemos la cantidad de texto, ¿no?, de información que les puedes pasar como entrada. Por ejemplo, Gemini admite 2 millones de tokens, que esto se traduce a
1,4 millones de palabras. Aquí te entran varios libros de Harry Potter. O sea, podríamos meterle a los Harry Potter y hacerle luego cuestionarios de, oye, ¿qué pasa en la trama? ¿Cómo acaba? Tal y cual. Pues bueno, podríamos coger esta opción, ¿no? Venga, pues ya lo tenemos, ¿no? Vamos a hacerlo. Cojo la IA y le empiezo a enchufar cosas. Documentos, mis productos, mis facts. Luego, bueno, pues en función del usuario que esté conectado, le voy a cargar un poco de contexto del usuario, ¿no? Pues si es un cliente senior, qué productos tienes contratados. Bueno, ahora, claro, hay que controlarlo un poco, ¿no? Hay que meterle los guardarraíles estos, que son al final limitaciones, mensajes que tú le pones al modelo para que no se vaya del dominio, ¿no? Que, oye, no te pongas a hablar de otra empresa, tienes que hablar de CaixaBank, no te salgas aquí con este tono. Y finalmente, también las empresas suelen tener un estilo de comunicación para el público. Tienes que hablar con una jerga, ¿no? Adaptada a los valores de la empresa. Bueno, pues ya está, lo vuelco, ¿no? ¿Qué pasa? Al día de mañana sale un nuevo producto. Al día de mañana hay una nueva incidencia y entonces hay una nueva pregunta frecuente. Me ha actualizado la documentación. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo aseguramos que la información que le hemos volcado esté siempre actualizada? Y luego también, si queremos cargar contexto de usuario, ¿cómo nos lo traemos eficientemente si lo tenemos todo desperdigado por ahí y mal ordenado, ¿no? Pues todas estas interconexiones, integraciones de datos que le hacemos al modelo, es importantísimo que estén bien gobernadas, inventariadas y con un buen ciclo de vida. Y de hecho, bueno, esto en el mundo de los agentes, ¿no, Javi? También lo estáis viendo. Sí, en el mundo de los agentes y los LLMs en general, al final lo que hablabas un poco, ¿no? El contexto cada vez es mayor de los algoritmos estos, podemos meterle muchísima información y es clave, ¿no? O sea, al final llegamos a utilizar estos modelos como out of the box, o sea, llamando una API. Pero ¿cuál es la gracia de todo esto? Construir un contexto. Nosotros aquí hemos puesto dos características, que ha estado Gonzalo hablándolo durante toda la charla, ¿no? La parte de multimodalidad, este contexto será multimodal, seguro, o sea, y luego tiene que ser dinámico, se va a construir dinámicamente. Y pues, como decía Gonzalo, para hacer esto tenemos que tener muy bien gobernados los datos, saber dónde están, no tener duplicados, saber cuál es la golden source, etcétera. Y luego, una arquitectura de software, una arquitectura de data que te permita recuperar eficientemente estos contextos, te permita recrearlos y construirlos en real time para poder ser inyectados en el prompt de estos algoritmos. Esto es crucial para que esto avance. Pensad que la evolución de los LLMs avanzan a una ventana de contexto que ya habéis visto la gráfica que había antes. Esto supone retos, y te simplifica también el uso de este tipo de algoritmos. Exacto. Y esto que estamos comentando ahora, ¿no? Del reto de trabajar bien el dato, ¿no? Sí, ¿cómo ves este tipo de aplicaciones tú, Gonzalo? Bueno, lo que pasa es que no solo somos nosotros, Javi, quien vemos el reto de esto. Hay una frase que se está popularizando entre gente que trabaja en tecnología, en todo el mundo, que es esta, ¿no? Pues que los sistemas de IA o los agentes de IA, al final, cuando te pones a trabajar en ellos, son un 5% IA, porque que es lo que aporta súper valor. Es mucho valor ese 5, pero al final es lo que has dicho, es out of the box, lo llamo con un API y ya está. Pero luego supone un 95% de trabajo de software engineering. Y por software engineering se tiene que entender, pues, por hacer un buen desarrollo de APIs eficientes, por hacer un buen modelado del dato, que esté todo ordenado, que te puedas tener la información adecuadamente, y también una buena arquitectura por microservicios, bueno, o la arquitectura que sea, pero hacer un buen trabajo alrededor de la IA para que pueda acceder fácilmente a todos los datos. Y así para resumir, que si no trabajas bien esto, luego hacer un agente o una aplicación de IA productiva y real te va a ser prácticamente imposible. Pero bueno, no todo es que el software esté a disposición de la IA, ¿no? También hay un poco de simbiosis de que nos podemos aprovechar de la IA. Correcto. Para que nos Aquí ayude un poco. Hemos estado hablando que el dato, sin dato no hay IA. Pero es que ahora llega el pez que se muerde la cola. La IA alimenta al dato, ¿no? A la data, al dominio del dato. ¿Y por qué? Porque con este tipo de algoritmos, algo que siempre perseguíamos, que era democratizar el uso del dato o la explotación del dato, ¿qué necesitábamos? Pues que una persona supiera hablar de SQL, por ejemplo, que supiera programar SQL e interrogar a los datos. Ahora este paradigma ha cambiado. Este paradigma es relativamente fácil acceder a los datos, interrogarlos mediante el lenguaje natural. O
sea, que alguien de negocios, sin tener conocimientos programáticos de SQL, pues puede acceder a esos datos. Y este tipo de herramientas, pues ahora son fácilmente accesibles. Otro tema importante, el etiquetado de los datos. O sea, podemos utilizar estos algoritmos para acelerar la construcción de algoritmos menos costosos o más, no me gusta llamarlos legacy, pero más tradicionales, etiquetando los datos con la IA generativa y tener un algoritmo a lo mejor más eficiente a nivel de costes, etcétera. Pero como acelerador, la IA generativa te permite etiquetarlos. Generación de datos sintéticos. Ahora somos capaces de generar datos con una estructura y con una calidad que antes era imposible generarlos, ¿no? Y además de diferentes formas y variedades, como comentabas. Y luego ya en conceptos específicos, el concepto del metadato, que es tan importante en el gobierno del dato, porque te dice un poco qué es ese dato, podemos enriquecerlo con la IA generativa. Podemos generar metadatos que hasta ahora pues, no eran posibles o tenía que haber un humano que funcionalmente los etiquetara. Ahora podemos completarlos, podemos darle más riqueza a esto, ¿no? Exacto. Y bueno, que van a venir muchas más aplicaciones. Van a venir un montón más aplicaciones que ahora no imaginamos, pero que seguro que están por ahí. Y bueno, os hemos insistido muchísimo en que el dato, hay que empezar por el dato antes que por la IA, ¿no? Entonces, tenemos que dar un par de ejemplos, ni que sea, de cómo nosotros hemos presenciado esta casuística. Y vamos a hablar, pues mira, un caso de uso que se hizo recientemente era, pues nos vinieron los jefes y para ayer quiero un nuevo buscador semántico para las preguntas frecuentes de la app, ¿no? Entonces, el buscador tenía que tener varios requisitos. Tenía que ser multidioma, muy rápido tenía que ser, semántico, o sea, incorporarle algo de IA, robusto a typos, ¿no? Faltas de ortografía y, importantísimo, contenido actualizado. Porque pasa que cuando hay una incidencia la gente empieza a buscar por esa incidencia, ¿no? Ostras, ha fallado el Bizum. Entonces, inmediatamente tienen que estar esa nueva FAQ incorporada a la aplicación. Entonces, el algoritmo... Bueno, perdona, spoiler. Como veis, yo aquí se está escribiendo en castellano, pero la aplicación está en catalán y es capaz de trabajar la multimodalidad, el multidioma e incluso pues, encontrar respuestas que son sinónimas a lo que se ha introducido. Al final, el algoritmo pues, es un algoritmo que no es tan complejo, pero creedme, eso ahí hay que creerlo porque no tenemos miedo, pero que la parte más difícil, lo que el 90% del trabajo fue trabajar en un buen ciclo de vida, una base de datos actualizada que permitiera cargas automatizadas de fax y que se procesaran y enriquecieran con inteligencia artificial. Y todo este ciclo de vida, gobierno, gestión, fue lo clave y lo más costoso, lo que se llevó más tiempo para que esta inteligencia artificial viera su salida en la app. Y luego, por otra parte, también vemos aplicaciones en modelos predictivos, ¿no? En CaixaBank pues, se usan muchas variables, indicadores que se integran de muchas fuentes distintas. Y ahí hay equipos que están trabajando diariamente en que esos datos sean de calidad, en juntarlos, cruzarlos bien, gobernarlos como toca y hacer un trabajo estupendo, que eso nos permite poder adaptar estos datos a distintos formatos, ¿no? A tablas o a grafos. Y ahí pues probar modelos predictivos con modelos más clásicos como serían los árboles de decisión que trabajan sobre tablas, pero como que son transformables a grafos porque están muy bien cuidados, muy bien tratados. Hemos podido probar modelos más innovadores como Graph Neural Networks, redes neuronales que trabajan sobre grafos y poder comparar cómo aportan, si hay mejoras usando un modelo u otro. Entonces, bueno, en conclusión, lo que queremos que os queréis es que la calidad del dato es la verdadera clave para la innovación y para la IA. Y que en CaixaBank es una prioridad número 1 trabajarlo bien con ese framework que nos ha enseñado Javi con tantos procesos. Es una prioridad número 1 limpiarlo, ordenarlo, gobernarlo, porque no es la empresa que más datos tiene la que gana, sino la que mejor sabe usarlos, limpiarlos y sacarles valor. Y recordad que cada vez que alguien os hable de IA, quiere hacer algo de IA, lo que sea, tened en cuenta que todo tiene que empezar por los datos. Todo empieza en los datos. Muchas gracias. Muchas gracias. Si tenéis preguntas fáciles, Fáciles, ¿eh? Difíciles no. Difíciles para por aquí.
Si no, también Si está no, bien, ¿eh? Ya está bien. Muchas gracias. Gracias.